Hoy me doy el lujo de hablar con una mujer que no solo piensa distinto, sino que vive distinto. Gloria Salvo es médica, sí, pero también es buscadora, sanadora y una de esas personas que entendió que para cuidar a otros primero hay que animarse a mirarse bien adentro. Hace años que está radicada en Estados Unidos, pero su impacto no tiene fronteras. A través de su plataforma Return to Wholeness, acompaña a miles de personas en todo el mundo en sus procesos de sanación. Gloria creó un espacio donde la medicina y la espiritualidad no se contradicen, se acompañan, donde lo científico y lo sagrado conviven, y donde sanar no es solo resolver un síntoma, sino volver a casa. Hoy quiero hablar con Gloria de lo que se rompe, de lo que se reconstruye y de lo que no se ve, pero que lo cambia todo. Tengo una excelente noticia para compartirles, y es que Bloom Life Argentina, la marca de suplementos adaptógenos que hace más de un año yo consumo, es sponsor oficial de Nope. Están ellos felices de acompañar un proyecto como Nope y yo no podía estar más honrada de tener un partner en el que creo y que vengo consumiendo. Así que bueno, la única condición era que además de que yo me viera beneficiada, toda la comunidad va a tener un acceso a un 10% de descuento con el código NOPE, N-O-P, entrando a bloomlife.co cada vez que quieran comprar. Gracias, Gloria, lo logramos porque tal cual vos no vivís acá, viniste por muy poquito tiempo y bueno, gracias que te hiciste el ratito de venir. Gracias por la invitación, un honor, absoluto placer, honor y muy agradecida y me haces ver muy bien. Todas dicen siempre que las intros suenan bien, suenan pero mucho son mejor fieles de la realidad. Ustedes. Lo que pasa es que uno no tiene el registro, ¿no? de lo que uno hace todos los días y está bien por un lado que sea así, porque así uno naturaliza y vive con normalidad su vida. Nosotras nos conocimos justamente, yo estaba produciéndole un podcast estoy produciendo a José Sadia, el médico, y parte de ese proyecto incluía hacerle unas entrevistas a distintos profesionales, todos médicos, en un congreso. Y ahí nos conocimos y me cargaba todo el equipo porque obviamente yo inmediatamente dije, yo la tengo que tener en el podcast. Y bueno, gracias por hacerlo realidad. Un placer. Mira, la primera pregunta de este podcast, que existe hace 7 años y sigue siendo la misma, es ¿qué querías ser vos cuando eras chiquita? Así que te la hago. Cuando era chiquita, cuando era muy chiquita quería ser dentista, me gustaba, no sé por qué. Pero después arquitectura era algo que me encantó cuando yo era más grande. Y a los 15 dije quiero ser médica. Y vos naciste en un pueblo. Nací en un pueblo que se llama América, en la provincia de Buenos Aires, a más o menos 5 o 6 horas de Buenos Aires. Contra La Pampa es muy chiquito, 15.000 habitantes, muy chiquito. Y bueno, cuando toca irse a estudiar, te tenés que ir porque en ese momento no había. Ahora veo que hay más opciones de estudiar a distancia o hacer algunos primeros años de unas carreras desde allá. Claro. Entonces eso está bueno. Con la virtualidad todo se volvió posible. Sí, y han trabajado mucho en hacer eso, que está buenísimo. Obviamente esto aumenta la posibilidad de que más gente estudie. Yo soy una fanática del estudio, así que pruebo eso. Pero sí, a los 15 dije quiero ser médica y estaba en un cumpleaños de una de mis primas y había una cirujana que me escuchó y dijo, venite el lunes al hospital de mi pueblo, ¿no? Y entonces yo dije, ay, sí, qué honor, claro. Ahí me buscó un guardapolvo blanco de escuela, pero que se veía como y fui vestida de hospital. Sí, entonces era una rotación dentro del hospital a ver qué había. Estuve un rato en el quirófano y después en el geriátrico donde me enseñaron a tomar la presión y todo eso. Imagínate, la presión era súper bajita o la frecuencia cardíaca era una tarea compleja. No estaba segura si estaba pero ahí. No, al principio escuchaba nada, digo, la señora está viva, así que debe tener. Pero fue como un mes de un verano que me encantó. Iba a las 8 de la mañana hasta las 12. Ah, claro. O sea, ella te invitó un día y vos quisiste seguir o claro. De una te dijo, no, bueno, me dijo, ¿querés seguir viniendo? Bien. Y entonces me tocaba doblar las gasas que iban a esterilizar. Otro día, no sé, ahora, me llevó por la todos medicina lados. ¿Te salió de dónde? No sé. ¿En tu casa no había médicos? No, hay un tío de mi papá, pero que lo conocí de súper grande, ya ni trabajaba. No. Pero no sé, fue como
¿Pero sentís que tenía que ver algo con esta cosa de ayudar a los demás o no? ¿Qué era lo que fantaseabas en ese momento? Cuando la gente me preguntaba, ¿por qué vas a estudiar medicina? ¿O por qué estás estudiando medicina? ¿O por qué crees hacer esto? Porque quiero ayudar a la gente. Me acuerdo que decía esa frase así, siempre. Qué sé yo, si entendés antes de empezar una carrera exactamente lo que implica, ¿no? No, pero bueno, un poco sí, ya tener en claro ese título es un montón también. Y después mucha gente, mi profesora de biología, que confió que podía ser médica y me empezó a dar libros extras para que lea mientras, no sé, estaba en el colegio todavía. Entonces después ahí como que te lo empezás a creer que bueno, ¿por qué no? Y lo hice. ¿Y pensás ahí como que te empezó a gustar? O como empezaste a ver que están depositando como todas esas expectativas en vos, eso un poco dijo, bueno, ahora ya no dije que soy médica, me llevaron el coso, lo estoy haciendo bien, tengo que seguir. Qué sé yo, creo que cuando la gente confía, es muy importante eso, que alguien confíe en vos, que te hagan ver que es posible, porque si, no sé, si de repente todo el mundo te mira. Los médicos a veces, me acuerdo médicos más grandes de mi pueblo me decían, uy, ¿estás segura? Mirá que esta carrera es complicada y es como mucho, uno pierde su... Sí, son muchos años de estudio, sí, de dedicación. Y en un pueblo, viste, que no te puedes escapar. Ay, el auto del médico está ahí. Claro. Y la gente sí, se le va a la casa y todo, ¿no? Pero no, después sentí que era, porque me encantaban las materias que tenía y después, qué sé yo, te vas enamorando, te van gustando distintas partes, porque al principio es lo que tenés que leer y estudiar y después recién ves a los pacientes o a la gente. No, a mí ponele, yo en un momento tuve así como la fantasía de hacer genética, pero lo que siempre me alejó de la medicina es como el principio, esa anatomía, es pensar en ir a esos piletones a buscar pedazos de personas. Eso me pareció empieza que al revés, no iba a poder tolerar, la carrera. Claro. Empieza con la muerte. Eso es llamativo. Y no, en todos lados. Empieza con un cuerpo tal como lo decís. Y no sé, como que a veces pienso, la gente dice, ¿cómo hacen eso? Y en el momento ni te das cuenta, me parece que pones como una barrera a todo eso y es como anda a buscar un brazo, allá hay una pileta de brazos y hay otra de miembros inferiores y así. Y anatomía pasa, como una materia súper estresante porque siempre es mucho cirujano tomando examen. Pero está bueno para mí, porque es como un filtro, es medio, bueno, mira, si esto ya no lo podés hacer, no sé. No sé qué hace la gente que después elige otras cosas, si vas a ser psiquiatra, si vas a ser radiólogo, que estás leyendo imágenes. Y bueno, lo tienen que pasar y después nunca más lo hacen. Sí. No necesitan. Pero a mí me llama la atención que yo siempre que le pregunto eso a los médicos, dicen, sí, es un asco, pero lo tolerás. Sí, lo tolerás. Sí. Sí, no se ve nada como raro en el momento. O sea que te viniste a Buenos Aires a estudiar a la UBA. Sí. Y ahí, ¿cuándo empezaste a decidir cuál iba a ser tu especialidad? No, al final, muy al final. Estaba súper indecisa, me gustaba todo lo que a mí me encanta estudiar, me encanta leer, y entonces cualquier cosa era interesante, sacando algunas materias que por ahí no eran... ¿Qué no te gustaba? Que ya sabía que no psiquiatría no me gustaba. Mira. Qué raro. Raro hoy. Como dije, la carrera empieza con anatomía y un año entero en salud mental se llama. Y a mí me tocó en el Borda. Todo el año era ir al Borda. Y a la meca. Sí, de la salud mental. Totalmente. Todos los viernes a la mañana era ahí. Y no sé, decía, no quiero, esto no, esta parte no es la que más me gusta. No sé, después sí me di cuenta que me gustaba estar con la gente, entonces que imágenes no iba a ser, que patología no iba a ser. Y después cuando elegí ginecología, pero fue medio ahí, ya cuando había que anotarse para la residencia, dije, me encanta, porque me gustan las mujeres, por algún motivo me inclino a atender mujeres, y me gustó porque podías atender a la gente o estar con ellas a lo largo de la vida. Un periodo largo. Y en distintas cosas. Y en la salud también. Que, no sé, siempre, la medicina está puesta siempre a curar la enfermedad. O sea, al final del proceso. Pero acá podías empezar desde los controles ginecológicos con una chica joven, toda la parte reproductiva. Claro. Y después también, porque después seguí yendo al ginecólogo.
Y entonces dije, no, va a ser esta especialidad, esta es la especialidad que quiero. Y cuando empecé, me anoté, no estaba enamorada de obstetricia para nada, no me gustaba por algún motivo. Creo que después de haber hecho un trabajo personal he entendido por qué. Mira. Le tenía mucho miedo. No sé, dije, la materia, hoy estudié, todo era interesante, pero pánico. Y había un puesto en el Hospital Italiano de Buenos Aires para hacer ginecología sola. Y era una especialidad medio nueva, que había existido, después había parado, después volvió. Y era un año en cirugía general. Yo, cirujana, no quería hacer ni nada, pero cuando empecé, me encantó ese primer año en cirugía. Ese año eras de los cirujanos, no eras de gineco. Entonces tenías que ir a los trasplantes, tenías que hacer todo lo que ellos hacían como una más. Residente de primer año, obvio, ¿no? Pero de cirugía general. Cirugía general, entonces tenías que estar en todo. Okay. Y como yo iba a ser gineco, me mandaban mucho a tórax, que si bien esto era pulmón, pero bueno, las mamas están puestas en el tórax. Presentes en la mesa. Supongo que sí, así que me mandaban mucho ahí. Me acuerdo de haber estado en varios trasplantes de pulmón, que yo decía, esto nunca. Claro. Colon. Así es. Coloprocto. Claro. Que bueno, colon para cáncer de ovario y demás tenía un poco más de color o qué sé yo. Y después cualquier cosa, ¿no? Porque hacían miles de trasplantes de hígado, esto y de todo. No, y además el italiano, un gran lugar, ¿no? Buenísimo. Claro. Fue durísima esa parte de la residencia. Durísima. Me acostaba con el pelo mojado, me levantaba con el pelo mojado y ahí estaba a las 5 de la mañana pasando por todos los pacientes, curándolos. Bueno. Y después me pasé los otros 4 años, eran en gineco. Porque además de lo duro de esas residencias, o sea, es duro, me imagino esto que decís vos, que tenés que estar 24/7 casi a disposición, pero después hay como una cosa muy de pagar derecho de piso, ¿no? Es como que los mismos colegas, o bueno, los que ya están ahí, te tienen medio, ¿no?, a maltraer. Sí. ¿Eso es real? Porque en las películas se ve siempre. Yo escuchaba de otros hospitales donde era peor el trato. En italiano no. El servicio de cirugía me encantó porque eran muy, no sé, eran un servicio donde ellos tenían estaban muy orgullosos de lo que habían logrado. Sí. Y entonces tenía un sentido de pertenencia a todos, que no te importaba dejar ni dormir poco, ni no sé si todo el mundo lo tomó igual, de los residentes que éramos de otras especialidades y estábamos solo un año por ahí. No sé, otorrino estaba 6 meses, traumato 6 meses, pero después las urología bueno, no sé, estábamos el año entero. Y lo tomé como, bueno, ahora soy esto y esto hay que hacerlo bien. Y claro, con full. El estándar de los que hacen claro, más. Sí. Pero ahí me encantó el quirófano, y ahí me di cuenta que me encantaba esa parte. Y también aprendí, porque el jefe en ese momento era Eduardo de Santibáñez, y un tipo muy humano, muy de ir el fin de semana, y el paciente que se opera no se deja, y lo tenés que seguir viendo. Eso. Y él venía, y siempre me decía, cuando vengo el sábado, el domingo, con ropa de casa, porque yo estoy viniendo del country, en realidad no estoy viniendo, no es mi día de trabajar. Entonces uno le muestra al paciente que se interesa por él y que viene. O sea, aprendí muchas cosas de ahí más allá del hacer bueno nudos. Eso, porque es medio como un lugar común esto de que, bueno, si te operaste un viernes, chau, porque se fueron los médicos y no vuelven hasta el lunes. Pero no, hay una cosa muy de los médicos y los residentes, por eso a mí me encanta atenderme yo en lugares donde hay residencia, porque siempre mucho más, la gente está más formada, nadie hace macanas adelante de alguien que tenés que formar. Claro. Porque el residente cuestiona, es el que también lee y sabe, está actualizado. Pero había una parte muy linda, aprendí muchas cosas de ellos que me sirvieron y que me sirven y las que todavía me acuerdo. Y ahí sentiste, bueno, entonces por ahí cirugía es la mía. Sí, entonces cuando pasé a gineco, y ahí fue donde me pegué con José Sadi, porque él era muy quirúrgico, hacía oncología, y gineco tiene miles de cosas, pero me di cuenta que sí, eso me gustaba. Y entonces dije, ginecología oncológica es lo que yo quiero seguir haciendo. Ahí está separado mama del resto de los cánceres ginecológicos, que son cuello de útero, ovario, vulva y vagina, menos frecuentes, pero mama está separado dentro de gineco, pero y eso no me gustó tanto, pero también era quirúrgica. Ya habías visto tantos tórax que no, claro, ya no te generaba nada. Pero sí, las otras partes no me encantaron.
fertilidad, toda esa parte no. ¿Y por qué pensás que dijiste? Después lo analicé y me ¿Obstetricia? entendí. Sí. Una vez un jefe residente, yo estaba de guardia y tenía que ir a avisarle a los que estaban en el quirófano obstetricia que había llegado la comida o algo así, ¿no? Sí. Que yo hacía sola la parte de gineco, pero ellas hacían las dos. Entonces me dice, justo era el jefe residente, me dice, pasa que estamos, pasa esta mujer a parto o terminando no me acuerdo, pero había alguien en trabajo de parto ahí. Entonces yo pasé y no quería ni mirar. Y de repente se ve que miré y me decía, ay, pero cambia la cara porque la vas a asustar. Y no me di cuenta que yo tenía una cara de pánico horrendo, pero sí, no me sentía cómoda alrededor de todo eso. Antes que yo naciera, 1 año y medio antes, mi mamá perdió una hija en el parto, durante el parto, ¿no? 39 semanas, un embarazo normal, un parto que se complicó, terminaron una cesárea de urgencia, se cortó la luz, bueno, todo un lío, nació muerta. O sea, tiene solo un certificado de función. No sé, siempre supe la historia, pero no, viste esas cosas que sí sabes acá, pero sí, no pensás pensás que no te afectó y después resulta que sí. Sí. Mirá. Y después en este cambio de carrera y tener que mirarme yo y hacer terapia yo y hacer lo mismo que estaba aprendiendo en mí misma, también viene una especie de meditación, si se quiere, que era volver al útero. Y yo dije, bueno, ok, la mujer empezó, dijo, bueno, vamos a hacer esto, nada, cierran los ojos, se los dejan abiertos, como sea, vamos a bajar la luz, pero si alguien necesita algo, levanten la mano y va a haber gente para abrazar o a tocar, o apoyarte una mano en el hombro o lo que sea. Yo dije, bueno, ¿qué puede pasar? Esto no fue hace tantos años ahora. Y empezó, y no sé, yo no soy una gran meditadora, pero enseguida me sentí que estaba en el lugar donde esta mujer decía que había que estar, ¿no? Que era intraútero. Y hubo una parte, y mientras ella lo relataba, se me venían 2 cosas. No sé por qué el embarazo donde yo era un feto y el de mi hija. Tengo una hija sola, pero un embarazo que terminó en un parto bien y todo. Y veía como 2 cosas muy diferentes. Lo que había sido el mío de lo que yo pienso que fue el intraútero de mi hija, ¿no? Sí. Y mientras la escuchaba hablar, todo se sentía como que tenía que ser divino y había mucho amor y no era la comida que viene por el cordón, era nutrición, como todas palabras que en mi mente acá decían, esto tiene que ser lindo y la estoy pasando horrible, me quiero salir de acá, era incómodo. Mira. Y era como yo mirando para arriba o a mi mamá y diciendo, estoy acá, y fue una sensación tan fea todo ese estar adentro del útero. Durante el embarazo de mi mamá, su madre se enfermó de cáncer de páncreas y a los 2 meses del diagnóstico falleció, 2 meses antes que yo nazca. O sea que el embarazo claramente mi mamá no la estaría pasando muy bien, ¿no? Con el dolor de la enfermedad, el dolor de la muerte. Y fue tan vívido para mí ese intraútero mío, que después ahí cuando terminó esa meditación, que era bueno, ya nacías y era como... Y también el nacer no solucionó mucho el problema, seguía viéndome, pidiendo, acá estoy. Y tal cual, los 2 primeros años de mi vida fueron complejos, perdía peso, no comía nada. Mira. Mi mamá no me amamantó, su primer embarazo habían tenido que cortar la lactancia y entonces no fue posible. En ese momento no había fórmulas ni nada, diluían la leche de vaca, bueno, todo me caía mal, me hicieron 1000 estudios de celiaquía, de esto, del otro. O sea, los 2 primeros años eran más como que en cualquier momento se muere más que vivir, ¿no? Siempre yo supe estos cuentos porque mi mamá y mis tías eran, ay, cuando me ven ahora de grande todavía me dicen lo mismo, ay, que pensamos que vos no ibas a resistir. Y entonces digo, bueno, viendo para atrás digo, sí, claro, que iba a querer estar en una situación de estar continuamente... Qué impresionante, ¿no? Con niños, sacando niños haciendo nacer, traerlos a la vida cuando... Y lo loco de eso es que vos no tenés ningún registro no consciente. Sabía las historias, claro, nunca las historias fueron parte de mí. De tu relato, sí. No las sentías con un impacto como el que estás relatando después de esas experiencias tan... No, para nada. Aún sabiéndolas y aún siempre fueron parte siempre mis papás hablaron de mi hermana, que bueno... Sí, es que además no hay manera de saber qué sentías vos adentro del útero, o sea, estos ejercicios meditativos son alucinantes,
pero se pueden hacer hoy, ¿no? Ujú. O no sé cuánto se puede hacer cuando un niño recién nace, porque pienso, tal vez si algo se pudiese hacer antes, ¿no? Quizás uno no arrastra por tanto Sí. tiempo, a veces Ujú. dolores, sin Hay mucho más, explicación. como decís, ahora se hace mucho más y el sanar uno siempre va a ayudar a la Sin generación duda. que sigue, definitivamente. Y no sé cuándo, y más, lo raro de todo esto es mi yo, cuando vos me conociste en esa charla, una de las primeras cosas que dije es de dónde vengo yo como persona, no de dónde vengo de mi pueblo y demás, sino hace 15 años vos me hubieras hablado de cualquiera de estas cosas y yo era la más Escéptica. total, 100%. Y mi charla empezó así, aclaré de dónde venía porque a lo mejor muchos de los que estaban ahí eran como yo. Claro. Y Todos como los que todo cirujanos. tiene que tener una explicación científica y si no hay un estudio que lo pruebe o cómo, dónde... No, nunca te iba a decir, no, una pavada, pero lo iba a pensar seguro. Pero entonces, ¿en qué momento sentiste que hacía falta una explicación más allá de lo concreto que venías y te venía bastando, digamos, durante tantos años? Creo que, viste que la vida te pone, uno tiene planes, yo nunca planeé irme de acá, estaba feliz en mi residencia, cuando terminé tenía posibilidades de quedarme acá, hacer el fellow en ginecología oncológica, sin embargo surge que conozco a mi marido, que es americano, y bueno, me fui. Él estaba acá, también es médico. Es ginecólogo, oncólogo. No, al Claro. final de la residencia, en el cuarto año, me dejaban ir 2 meses a rotar con alguien en algún lado del mundo. Y yo ya sabía que quería hacer ginecología oncológica. Entonces estaba, bueno, no sé, tengo estos 2 meses y tengo un mes de vacaciones. Entonces me decían, bueno, Europa y vas a rotar con alguien en Italia, en muchos Claro. ginecólogos oncólogos o donde sea. Y después seguís un mes más y eso sonaba bien. Pero después, hablando con José, me decía, bueno, mira, en realidad, si querés hacer esto, tenés que irse al mejor lugar, tenés que ir a Estados Unidos, el Memorial en Nueva York o MD Anderson en Houston. Y si querés ir con el mejor, tenés que ir con Pedro Ramírez. Y dije, bueno, voy a aplicar el Anderson entonces y voy para allá. Ese es el que hoy es mi marido. Wow, o sea que José 1000 años después. recontra celestino. Sí, bueno, La precisión no sé si pensó que iba a pasar no, nada. obviamente que no, pero fue más específico que eso, imposible. Totalmente. El día que me estaba ¿Pero yendo... José Ramírez estaba soltero? Pero Ramírez, no, Pedro Ramírez era... Mirá lo que pasó, el día que me estaba yendo yo era una obsesión, no importa, te puedes llamar José Ramírez, está bien. No, pero yo soy pésima acordándome entre algunos No, no Diego importa. y Pablo también son nombres que me los confundo siempre. Y entonces apliqué todo, bueno, me dieron tal Sí. fecha, ahí iba yo. Nunca lo había visto, nada, la verdad, no, ni una foto ni Si nada. no Había tenías- leído artículos, Te pero dijeron nada más. que era grosso y vos Claro, sabías y obviamente que era, sabía que era obvio. porque uno lee los artículos de Sí. dónde vienen y todo, pero nada más que eso. Y entonces el día que me estaba yendo, me Pero acuerdo que era... además, para que te acepten tenés que ser grosa vos. Y me tenés que imagino. aplicar, necesitas una carta Ser de buena alguien del alumna, hospital. Claro, haber tenido un recorrido impecable hasta ese momento. Claro, sí, y después, Sí. nada, aplicás y ahí apareces. Y me estaba yendo, yo era muy obsesiva con mi trabajo, como la Sí. residencia me la tomé demasiado más de lo que había, no sé, lo que era necesario, pero bueno, he trabajado en eso también. Bien. Y me estaba yendo tarde, el otro día me tomaba el avión, y la jefa de oncología médica, que es la que hacía las quimioterapias Sí. y demás, Liliana Zamora, me dice, bueno, chao, que te vaya bien, que va a pasarla bien, nos vemos en 2 meses, chao, chao, chao. Y estoy por agarrar la puerta y ella corre la silla para atrás, no me la olvido más, y dice, te va a gustar, te va a caer bien Pedro Ramírez, yo lo conozco, es muy buen tipo, la vas a pasar muy bien. Y después me dice, en realidad te vas a casar con él. No. Y yo le dije, sí, claro. Yo ya a esa altura de mi vida estaba en, no me voy a casar, no voy a tener hijos, voy a trabajar y eso va a ser mi vida, ¿no? Así estaba en ese O lugar. sea, José y Liliana. Liliana dijo, te vas a casar. Y yo dije, confabularon. casarme no está en los planes. Y bueno, ¿Cuántos años tenías ahí? yo tendría 30, 31, no sé. Ok. Más o menos. Pero Pedro es americano. Pedro nació en Cuba. Ok. Vive en Estados Unidos desde que tiene 11 años. El padre fue preso político de Castro y se Interesante. fueron del país Sí. con toda la familia.
Llego el lunes al hospital, me hacen toda una presentación, una ¿No señora. lo habías googleado para ver la foto de Pedro después de que ella yo te fui dijo con cero. No, que eso te fue ibas como a esta casar, mujer está porque loca. ahí te abrieron otra puertita? No, que pero una no le mina di te diga, bola. te vas a casar, ahí me daría curiosidad. Sí, no. Sí, vos no, vos estás No, yo dije, reenfocada en esto lo no, profesional. exacto, Bien no. por vos, sos No, seria, no. claramente. Menos mal que vos No, sos la médica no miré. y yo no. Pero cuando me lo presentan, ay, es el doctor Ramírez y se da vuelta. ¿Y? Le escribo donde tengo una oportunidad de agarrar el teléfono, le escribo a Liliana. A Liliana. Nunca me voy a casar. Es mucho más grande que yo. Tiene una cara de estrés y es horrible. Amo. Menos mal que tu hija está allá, tiene Pero puesto ella los sabe la headphones historia. igual. Ella sabe la historia. Sí. Wow. Y como al mes le tuve que tuviste volver, que le tuve que retractar. volver a escribir y le dije, ay, me invitó a salir Me mañana. gusta. Sí. Es espectacular esta historia. Bueno, no sé. Todas las ¿Sí? historias son. ¿Y ahí entonces no volviste más? Sí, volví. No, era todo verdad lo que dije, era mucho más grande que yo. Ok. No sé cómo fue que pasó, que empezó, porque tenía cara de estresado, que no era mi estilo de gente. Pero después se fue como relajando. Y bueno, se habrá enamorado de vos también y habrá dicho que para él también fue como Pero tenía un dos haz de luz que Sí. llegó de Argentina, desde América. El haz de luz, sí, porque él no era un haz de luz, era, ya te digo, 15 años más grande, doblemente divorciado, o sea, había divorciado un año atrás, Ok. con 4 hijos, 3 Sí, de no matrimonio. parecía un Nada, candidato. Era un horror de Claro. candidato. Él lo sabe porque lo hablamos. Y no sé, todo eso dejó de ser es que una... no hay fórmulas, claro, deja de ser. Mi mamá siempre decía, de segunda mano nunca. Ah, ahí apareció la madre de nuevo. De segunda mano no. Y esta era tercera mano. Y esta era igual. tercera. Bueno, yo, claro, tercera hice no era caso. segunda. Pero sí, nada que ver con lo que uno... Por eso de la vida tiene sus planes. Que no son los que uno. Que no son los que uno Ve cree. bien, Uno, ¿no? uno Claramente. empieza y después van pasando... Y sí. No, me volví, cuando terminé mi rotación volví y después 1 año y medio, porque yo tenía Pero que para ese terminar. mes de vacaciones te quedaste allá. Me quedé 15 días más, Ok. pero ahí ya como estaban parte de mi saliendo. rotación, sí. Pero no dije nada Claro, cuando volví era- tampoco, vos porque pensaste dije... que va a quedar acá esto. Porque no sabía, dije, ¿qué real puede ser también? Uno está... Sí, yo- sí, estás en otro lado. No es tu rutina, No es tu rutina, no es tu lugar. lugar. Uno se obnubila con algunas cosas. El hospital era impresionante, entonces era todo perfecto y no estás con las responsabilidades de vos Y ser vos el dijiste, me residente. parece que no estoy viendo las cosas con. Claro, dije, de los dos lados pueden ser las cosas, no. Entonces Claro. lo voy a tomar como me Bien. vuelvo, termine mi residencia. Te voy a tenía hacer un la año. pregunta que ahora me cargan, pero es: ¿de qué signo sos? De Sagitario. ¡Obvio! Esta entrevista, yo quiero decir Que es ya la espectacular. habías vivido. Ya la había vivido en mi meditación Soy cuando estaba dentro del Sagitario. útero. No, porque me cargan, pero yo sé cuando la gente es de Sagitario. Y hay un gran número de mujeres, casualmente o no, Ujú. que se sientan ahí y son de Sagitario, como yo. Nada, solo for the No. record, cierro el paréntesis. Como la película. Va a haber Pero- que editar o no mucho de lo que estamos diciendo porque yo Sí, creo que es Sagitario. interesante esto. Bien, volviste. Y volví. Dijiste, vamos a ver si es real o no. Sí, no, y terminé mi residencia y ya había dicho que iba a ser jefe residente un año más, por eso mi residencia fueron 5 y lo hice. Pero ahí quedaste con una relación Íbamos a y distancia. veníamos todo el tiempo. Él para acá cuando podía, nos veíamos ¿Ahí en algún ya congreso en el blanquearon mundo. o no? En un Porque congreso. además se conocían, Claro, todos tus conocían a colegas lo todos. conocían a él. Y después yo tenía que decir si sí o no al fellow, que me tocaba el año Claro. siguiente. Y la que era jefa en ese momento, Miriam Perrota, tenían 2 estudios. Pero ni con Liliana Pedro. sabía. No, Liliana creo que fue de las Y primeras sí, que le Liliana conté se cuando merecía volví. saber. Sí, porque ella ya sabía. Claro, Lo ya que no sabía sabía te que había esto gustado, continuaba. Claro, sí. Pero después no me animaba yo a decirle a nadie. Entonces, en un congreso, un SGO en Chicago, le dije a Pedro, me dice, mañana tengo una reunión con Miriam, que era la jefa en ese momento de oncología del italiano, y había 2 estudios en los que participaban juntos. Y dije, ay, antes de empezar la reunión, contale vos. Y claro, sacame el peso ¿Qué vos qué te va a encima. decir? Claro. Y entonces le contó. Y después, cuando ese mismo día me la crucé en el ascensor y se le caían las lágrimas y me abrazó y me dijo, me da mucha pena que te vayas, pero bueno, me alegra por Pero vos, es Ramírez. que se hayan encontrado Claro. y que no sé qué. Y bueno. Qué bien. Y después
no lo voy a hacer venir para acá. Él ya tiene su carrera hecha, tiene sus hijos allá, era una obviedad, no había mucha que pensar o discutir. Pero además para vos era una oportunidad, ¿o no? ¿No lo sentiste tan así? ¿Sabes que la gente siempre lo veía, gente que decía, ay, ahora va a estar saliendo con que es no sé quién, entonces, y sin embargo yo en Estados Unidos es muy diferente, no importa que vengas de la mano de nadie, tenés que hacer los pasos como hay que hacerlos. Yo dije, no sé si va a ser tan una cosa así, porque hay que rendir los steps para revalidar tu título de médico, pero después hay que hacer una residencia otra vez. Y yo ya me había escapado de obstetricia acá y allá no está esa opción. Hay que hacer las dos u otra especialidad. Entonces, cuando fui, no lo veía como... Mi preocupación, lo que yo siempre pensé es como, espero que no vuelva a mi casa un día del quirófano, de su día de trabajo, y terminar odiándolo. Claro. Eso lo tenía súper claro. Dije, eso no quiero que me pase. Entonces tengo que hacer algo para... O a lo mejor irme y también entender que a lo mejor esto no funciona. A lo mejor yo era muy fanática de lo que estaba haciendo acá. Y nunca me veía haciendo otra cosa. Nunca me hubiera imaginado dejarlo. Me encantaba. Y me encantaba el quirófano, me encantaba todo. Y empecé a estudiar y dije, yo voy a volver a estudiar. Tengo que estudiar, es primer año al último, todo otra vez. O sea, con lo más básico y más detallado de bioquímica hasta... Es todo lo mismo en inglés. En inglés, que bueno, si hubiera sabido todo esto, lo hubiera hecho durante. Claro. Porque es lo mismo, ¿no? Nada más que está en otro idioma, pero ciclo de Krebs es el mismo en cualquiera. Y después dije, no, yo no voy a hacer esto. Rendir estos 4 exámenes a la gente les lleva mucho tiempo, años. Y después aplicar una residencia, hacer esto otra vez. Claro. Entonces dije, no, tiene que haber algo más. Y ahí fue donde me enganché con investigación. Cuando ni bien me fui, tenía un año de como research, sin pagarme ni nada, porque yo tenía mi visa de turismo común. Y con una carta de la jefa de Anderson y todo, así fui. Y eso hacía. Lo que sea, alguien está escribiendo un capítulo de un libro, me decía, ¿lo escribís vos y somos coautores? Sí, perfecto. O un artículo de esto. Y así empecé. Y ahí conocí al que después fue mi jefe, con el que sí me puse a trabajar bien, cuando ya tuve mi permiso de trabajo y demás. Y hice eso, investigación en cáncer de cuello de útero, un tumor raro que es neuroendocrinos, muy agresivos, la gente... es un poco frecuente, pero muy agresivo. Y eso fue lo que hice hasta ahora. Pero de la investigación a lo que haces hoy, también hay un paso, ¿no? Porque la investigación tiene como un aspecto todavía muy científico. Por ahí no estás viendo pacientes, pero estás metida ahí en la enfermedad o en la cura o en lo que sea de la búsqueda de algo. ¿Qué fue esa necesidad de volver a vincularte con la gente? ¿Cómo fue esa construcción? Eso fue una parte importante y una incomodidad. Un año antes de tomar la decisión de empezar a hacer otra cosa o empezar a buscar otra cosa fue muy incómodo. Era como, hay algo más que yo vine a hacer, este país, que yo vine a hacer acá, que no estoy encontrando todavía. ¿Vos sentías eso? Mirá. Sí, fue un año súper, creo que fue antes de cumplir 40. Estaba súper incómoda con mi vida. Pero si me decías, mañana podés volver a ser médica acá, sin hacer nada, no era eso. No era eso. O sea, sentías la incomodidad, pero no terminabas de entender. Pero no sabía qué era. Y tengo una amiga que es argentina, que fue mi amiga desde... Me quedé en su casa cuando fui a rotar. Ella como que me alquilaba su habitación y terminamos siendo súper amigas. Sí. Y ella es ingeniera y siempre estuvo en Corporate World y todo eso, haciendo oil and gas en Houston. Y estábamos las dos en el mismo proceso. Y buscando y viendo y no sé qué. Y bueno... Y de repente, no sé cómo caímos con este Jay Shetty, bueno, me imagino por social media, ¿no? En Instagram y todo eso que aparecía, y dijimos, capaz que esto de life coaching, podemos empezar a estudiar esto y ver qué es. Y yo, todo lo que es deporte, todo eso, no soy muy... Así que coach me sonaba a eso. Claro. Y dije, no sé, qué sé yo. Bueno, mira, me dice, te entrevistan a ver si... a ver si tenés paño para eso. Para hacer esto, y después no es que de la se entrevista... anotan y ya te aceptan. No te puedes anotar así nomás. Tenías que tener una entrevista con alguien. Y entonces dije, bueno, sí, nos anotamos. O sea, él las tiene dos. como una escuela. Es una escuela que hizo. Jay Shetty es el que, bueno, a mí me encanta, yo escucho sus podcasts un montón, se llaman On Purpose. Y él tiene su libro Live Like a Monk porque vivió en Tíbet, ¿no? Y él también él siempre cuenta que
no sabía qué hacer y laburaba en el mundo financiero en Inglaterra. Y iba y venía al monje, digo, como se hacía como no, un mes, se iba al Tíbet, volvía, qué sé yo, hasta que en un momento se fue y se quedó ahí 3 años. Dejó todo y se fue. Sí, que también es interesante, es como esta cosa entre el universo de las finanzas y estar durmiendo en el piso en un monasterio en Tíbet, es como que hay un abismo, ¿no? Uno piensa. Pero las veces que lo escuché habla de esta cosa como lo que estás diciendo vos, una incomodidad, él se sentía incómodo en finanzas, medio que bueno, lo hacía, obvio, uno busca ganar plata, hacer esto, como cumplir con un montón de checkpoints, pero no había un propósito, ¿no? Sí, y ahí, bueno, qué interesante, yo no sabía que él tenía una escuela. Sí. Qué genio. Coach. Y entonces te anotaste en la escuela. Nos anotamos, de Jay, pasamos con esa tu amiga, entrevista. pasaron la entrevista, o sea, le dijeron y nos anotamos. Están... Yo nunca había estudiado así online algo. Sí. Y lo pensé que iba a ser bueno. No, eran miles de millones de horas, de 1000 cosas que, viste, que te están contando, que veas esto, que hagas este ejercicio, que después había miles de cosas en vivo que había que estar y fue intenso. Tenías que tener clientes, grabarlos y mandar los videos para que los revisen, y tener feedback de eso. Y sí, no, fue intenso. Pero me encantó. Y dejé de tener esa percepción del life coach como por ahí. O sea, vos hacías eso mientras hacías Sí, mientras research. seguía mi investigación. Sí. Había hablado, mi jefe sabía que estaba haciendo algo más, porque me acuerdo que... ¿Y a quién entrevistabas, ponele, para las tareas? Bueno, al principio se pusieron amigas y mi marido, pero no servía así. ¿Vos ahí ya te has casado? Sí, yo me casé... Mira, la que no se iba a casar, me casé rápido. Claro. Después que me fui... Primero, no quería, bueno, viste que Estados Unidos y sus líos de papeles. Yo tenía mi visa, mi permiso para estar 1 año haciendo esto sin cobrar y eso era mi cosa. Bueno, y así hice. Pero me acuerdo que fuimos a un abogado de migraciones para ver, ¿hay alguna forma de tener un permiso de trabajo? Claro. ¿Cuál es el proceso? Casarse. Y el abogado dice, pero si ustedes 2 están juntos de verdad, ¿por qué no se casan? Y yo dije, yo me casé hasta ahora, no me iba a venir a casar por un papel. Por un papel. Claro, digo, si esto no funciona, que después quedo casada con alguien en otro país. Claro. Bueno, no sé, en ese momento lo vi como que no. Sí. Entonces no había, dijimos, bueno... Sí, no. O sea, rebelde sin causa. Claro, porque era hoy capaz que digo, ay, ¿qué te cambia? No sé, pero bueno... No, igual cambia. Mira, yo voy por el 3er matrimonio, así que te puedo decir que creo que soy una romántica empedernida, no es que me caso porque no me importa, lo que hay un peso del papel y que después deshacer ese papel es un peso también. Pero bueno, es verdad que algunas personas lo toman como con mucha más... qué sé yo, no sé, en ese momento lo había visto, hoy lo veo muy diferente, pero entonces no, después surgió, no mucho después, una propuesta de matrimonio real. Y nos casamos, pero fue así, nos casamos súper, mi marido ya venía de 2, dijo, fiesta y todo ese merengue que al final no me funcionó, y dije, mira, no, yo no quiero nada. Hicieron algo low profile. Súper tranquilo, y ahí nomás empezamos los trámites, así que la luna de miel yo ya no podía salir del país, porque una vez que empezás el proceso... que quedar ahí. Como 18 meses duró, así que sí, tuvimos una entrevista, es un lío para el green card y decir de que yo contestar preguntas sobre su vida, él de la mía, mostrar fotos. Para comprobar que ustedes están juntos de verdad. Un montón, hasta que después me pude hacer ciudadana, pero sí. O sea que no servía que uses a tu marido ni a tus amigos para las tareas, y no, tenía que ser alguien que se abriera. Se prestaron para... Pero no era lo mismo. No. Si bien lo guardé porque tenía que cumplir, eran tantas horas que obviamente, y tantos minutos, no podían ser entrevistas cortas ni nada. Bueno, pero después de repente alguien decía, ay, yo tengo a alguien, o mi hermana, y así empecé. Y así empezaste. Sí. Y era life coach, pero muy diferente por cómo es él, como es Jay Shetty. Sí. Entonces fue como una mirada muy distinta sobre cómo se puede trabajar con otra persona, creyendo en que la otra persona tiene las respuestas. Y vos nada más estás ahí para acompañar y hacer preguntas y permitir ese espacio de pensar y de indagar y de... No tanto que sea una bajada concreta del coach diciendo qué tenés que hacer o los 5 steps o 3 steps o bla, bla, sino
la escucha o conduciendo. Bueno, ¿es un poco medio psicoanalítico o nada que ver con el psicoanálisis? Sin ir muy... Pero me imagino, si bien Jay siempre está diciendo la diferencia entre el counseling, el coach y la terapia, y uno no querer invadir en el espacio del otro donde no está formado, ¿no? Pero tiene mucho de generar espacios, y a veces surgen cosas de la gente que vos no te las esperás y que la misma persona que te hace enfrente no se las espera. Claro. Y que son inevitables, porque una cosa no está desconectada de la otra. Uno es un todo, como esto que yo te conté al principio. Vos podés tener tus capas, que te esta que conoces, esta yo que soy, pero esta es mi esencia, esta es quien realmente soy. Estos fueron capas desde que te ponen un nombre hasta donde naces. Totalmente. En un lugar, una carrera que elegiste, te vas formando una persona que no necesariamente es la esencia que uno es. Sí, claro. O que hubiese sido si te hubieses nacido en otro lugar, con otro nombre. Totalmente. Y entonces van surgiendo, y ahí me di cuenta que necesitaba aprender algo más, porque la gente, cuando empecé con esto, bueno, al final del curso, de todo del coaching, era un mes de más como business planning, y qué es lo que vas a hacer. Puedes ser coach para una empresa o para lo que sea, o puedes hacerlo solo, y entonces, bueno, era mucho de toda esa parte, cómo empezar. Y había que elegir un nicho. Bueno, ¿quién es? ¿A quién es? ¿Coach de qué? Y yo estaba re perdida, y había como breakout rooms donde había que trabajar con otros compañeros, y entonces muchos eran como, bueno, yo estuve en Amazon tantos años, voy a ser coach de gente que quiere cambiar de carrera o de lo que sea, ¿no? Y otro de coach de deporte, quiero ser coach para chicos de universidad que están haciendo bla, bla. Y ese mismo me dijo, no pienses muy lejos de lo que vos has estado haciendo, no te vayas muy a ver qué. Entonces dije, bueno, mujeres. Y dije, enfermedades crónicas, o sea, cosas que estén dando un peso a esta mujer. ¿Y por qué la enfermedad? Porque la enfermedad puede ser un momento de empezar a mirar la vida distinto, o permitirte frenar algo que te pase. Sí, además de que eras médica, sos médica. Claro, como que no... Era como un desperdicio. Y era como que, bueno, es parte de lo que... Sí, era como una lástima que eso no formara parte, porque sin duda iba a enriquecer cualquier proceso de coacheo que fueses a hacer, ¿o no? Sí, me imagino. Pero en ese momento vos pensabas que tenía que ser algo completamente distinto a la medicina. No, estaba abierta a cualquier cosa. Okay. Escuchaba a los demás, y uno era finanzas, sabía que eso no era, ¿no? Pero había tantas opciones. Claro, pero ¿no te pareció como evidente? No me pareció evidente. No. Qué interesante. No. Y después, cuando empecé, dije, bueno, si las personas que llegaban eran una que quería adelgazar, bueno, lo que yo quiero es adelgazar, la otra era no sé qué. Dije, hay algo más que tengo que aprender, porque solamente manejar un objetivo y usar todas las técnicas de Jay que funcionan y son buenísimas y todo, pero digo, hay algo más que está surgiendo acá, o que tengo que aprender de la gente. Y ahí conocí a Gabor Mate, que es otro increíble, un médico también, pero que en los últimos años se ha dedicado a crear algo que se llama Compassionate Inquiry, que es como preguntar con compasión, me imagino que es la traducción. Sí. Y de hecho Jay tiene un episodio con él en ese no lo tengo Gabor que escuchar. Para mí ha sido como que ha sido un proceso, ¿no? De ir de lo que hacía, mi research, conocer a Jay Shetty y después a este Gabor Mate. Gabor es la primera vez que yo escucho hablar a alguien que tenía mi mismo background. Es canadiense. Canadiense. Ya sé qué cara tiene, ahí lo vi. Gabor nació en Hungría, pero en Budapest, invadida por los nazis. Claro. Es el que habla mucho de la crianza también. También, sí. Tiene un libro muy lindo, Hold On To Your Kids, es de crianza, lo escribió con otra persona. Muy lindo. Después tiene sus libros de ADHD. Lo conocí buscando sobre ADD, porque una de mis hijas postizas la diagnosticaron con déficit de atención hace un par de años, entonces buscando qué era bien, cómo se podía ayudar, qué es lo que se hacía, ahí caigo en los videos de YouTube de Gabor Mate. Así lo descubrís a Gabor. Y así lo descubrí. Okay. Y ahí fue como, wow, este tipo le está dando sentido a todo lo que yo esta incomodidad que te dije que tenía dentro. Le está poniendo
alguien que con mi mismo, o sea, la misma formación, un médico X trabajando de médico, empieza a ver que hay algo más atrás de las enfermedades y las puede conectar una cosa con la otra y conectar la persona como un todo. Y es como ese trabajo que tiene muchas veces que ver con el cuerpo y que, claro, Gabor no es terapeuta ni nunca se formó en nada, pero alguien lo vio haciendo todo esto que está haciendo y esta mujer le dijo, tenés que enseñar esto que haces. Y él dijo, ¿qué es lo que hago si no hago nada? Claro, él no está formado. No, nada, no tiene ni un curso en psicología ni en ninguna cosa. Mira. Pero trabajó por miles de años, fue el jefe de cuidados paliativos de un hospital. Primero médico de familia, donde él dice, yo conocía a la gente, a las familias. O sea, él es médico, lo que no es terapeuta. Nada, claro. de eso. Pero por conocer el background de las Sí, familias sí. que atendía, empieza a ver, A ver patrones. cosas. Claro. Exacto. Después fue el jefe de cuidados paliativos, que es el final de la vida, y haciendo mucho sobre adicciones también. Y ahí se crea Yo vi esto. una entrevista un fragmento de la entrevista que le hizo también a Mel Robbins, que ahí fue muy fuerte. Sí. Sí, porque hablan mucho de claro. déficit de atención y de todo esto. Y también su carrera fue cambiando y cambió, y bueno, y hoy es esta persona que es. Y entonces me anoté al curso de Compassion Inquiry con él, que también es online y fue un año entero. Pero qué interesante. ¿Vos sentís que esas formaciones realmente terminaron de darle como sentido, ese sentido que vos buscabas, ¿no? Y que no encontrabas, esa razón, o eso, qué más voy a hacer, para qué vine o no, por qué estoy ¿no? acá en esta vida? No diría este que terminó. No terminó, ok, No. por eso. No diría que terminó. Pero esa sensación como de vacío se te fue. Sí, sí, porque fue como, ok, es por acá. Ahora, ¿se te fue cuando vos empezaste a capacitarte o se te terminó de ir cuando empezaste a ponerlo en práctica y a ejercer y ver que hay personas a las que realmente estás ayudando, como cuando tenías 15 dijiste, bueno, yo quiero ayudar? Sí, tuve mucho síndrome de impostor también, porque me parecía que estaba metiéndome en un mundo que no era el mío. Y la gente me decía, ay, pero si sos médica, sí, pero le digo, no tiene nada que ver. Cuando vos sos médica, la gente viene con un síntoma, hay una lista de cosas en tu cabeza que se ponen ok, es esto y esto es lo que te tengo que dar para tratarlo. Claro. Y ya, era mucho más sencillo. Acá digo, me estoy metiendo en un mundo donde estoy viendo que hay algo más y no sé cómo qué hacer con eso. Claro, no hay un approach científico chequeado. Claro, y no hay un ABC que funcione así siempre para todo el mundo. Pero sí, esa sensación de incomodidad se pasó y lo que digo que no termino porque siempre hay mucho más para... Cada vez que me siento delante de alguien hay mucho que aprendo. Y hay mucho que aprendo de mí. Y nadie se siente delante mío que no tenga mucho que ver conmigo. Eso me parece interesante. Y es eso, pero ¿pensás que es porque en realidad todos nos atraviesan las mismas cosas? ¿O hay alguna especie de energía que te trae gente que te viene a enseñar de vos también? No sé qué es lo que mueve todo esto, pero pasa siempre. Es algo que yo necesito y algo que yo puedo dar al otro. ¿Y cómo arrancaste como con la práctica formal también? Porque esto decís vos del síndrome del impostor, es lo que al principio uno dice, bueno, ¿cómo hago yo? Entonces, no sé, me pongo un cartelito, ¿no? Ok, a partir de ahora empiezo a atender y soy esto, o un mail, o uno tiene que creérselo para empezar a ofrecer. Eso me costó un montón, eso de creértelo. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, yo seguía haciendo la investigación que estaba haciendo y esto empezó como muy despacito, entonces, tengo una amiga que, bueno, dale, sí, pasarle mi contacto, entonces, y yo no soy muy de Instagram y demás, todo el mundo me dice, pero ¿y cómo? ¿Tenés que hacer videos? Y no sé qué, bueno, algún día, a lo mejor en algún momento de mi vida lo empiezo a hacer, pero por ahora es más como, bueno, después de este podcast lo vas a tener que hacer. Sí, yo sé, me han invitado a dar charlas y demás, y me encantó eso, me parecían cosas, momentos donde digo, bueno, seguramente, no sé, siempre voy con la misma premisa, es como que salga decir lo que
alguien tenga que escuchar de toda esta gente que está acá, no sé qué, no sé cómo. Pero eso también me gusta, lo de hablar con grupos y demás. No lo he desarrollado, lo tengo en mi mente, empezando, o sea, me gustaría, creo que hacer como retiros chicos de gente. Me parece que las mujeres nunca tenemos tiempo para nosotras. Las que son madres, pero las que no son madres lo mismo. No, uno siempre como mujer está poniendo tanto delante, hija, esposa en algunos casos, o pareja, los hijos, el trabajo, los padres cuando se hacen grandes. No se prioriza. Nunca. Y tiene mucho que ver también con estas hermosas enfermedades que estamos teniendo cada vez en aumento. Sí, que eso me interesa también saber tu opinión, o sea, ¿qué es lo que, obviamente, con tu experiencia médica, sumado a todo esto que te fuiste formando, que por ahí es, como decís vos, menos concreto, pero es muy real, como, ¿qué pensás que el cuerpo nos está queriendo decir cuando se enferma, ¿no? Porque al principio decías, el approach de la medicina es, bueno, hay un síntoma, le doy una medicación o veo cómo resuelvo para que ese síntoma se cure. Bueno, pero ¿qué origina el síntoma, ¿no? ¿Por qué alguien se enferma y otra persona no? ¿Por qué alguien sobrevive a cosas y otros no? ¿Hay algo más que no tiene que ver linealmente con la medicación o, bueno, los hábitos de vida tipo fumar, comer sano, que yo me imagino? Pero hay una cuestión como realmente emocional que esté muy ligada a la salud. La enfermedad es multifactorial, como decís, ¿no? Hay muchas cosas que influyen y es un proceso. Cuando la enfermedad ya está diagnosticada, es como el final del proceso de una enfermedad, pero no surgió el día anterior ni nada, es un proceso. Y acompañar al sanar, más allá del intento de cura que hace la medicina convencional con los tratamientos, es otro proceso. Y entonces la enfermedad da la oportunidad de empezar a ver esta misma pregunta que vos te haces. Por ejemplo, la mayoría de las enfermedades no son genéticas, menos del 10% son. Y hay algunas que si tenés el gen vas a desarrollar una enfermedad, pero hay muchísimas que no. No sé, el BRCA, por ejemplo, para cáncer de mama y ovario. No todo el mundo, no el 100% de la gente que tiene la mutación va a generar un cáncer de mama, ovario o el que sea. Entonces hay algo más que tiene que estar pasando para... si todas las demás no tienen nada que ver con la genética, entonces, ¿qué es lo que hizo? Sí, la alimentación, el ambiente, van a haber muchas cosas que van a influir, por supuesto, pero también hay algo nuestro, cosas que te hayan pasado. Por eso me encanta Gabor y me encanta su definición de trauma, que trauma no es lo que te pasó, porque uno cuando dice la palabra trauma se imagina un abuso o algo puntual, un accidente o lo que sea. Trauma no es lo que te pasó, es la herida que cargas por eso que te pasó. Y entonces si es una herida que cargas por eso que te pasó, es una herida, podés hacer algo por eso. Por lo que te pasó no podés cambiar, claro. Lo que pasó, pasó. Pero entonces abre toda una oportunidad de empezar a mirar diferente todo y con una posibilidad de cambiar eso. Y como toda herida, la herida es que puede quedar abierta y siempre doler y siempre estás queriendo que nada la toque, o puede haber cicatrizado como por segunda intención cuando cicatrizan y queda la marca, y la herida sí cerró, pero es muy diferente al tejido original, es mucho más constricta, es dura, no cumple la misma función que el tejido. Si te cortas en la piel no crecen ni los pelos y a veces los nervios no sentís, hay anestesia en la zona, y eso es lo mismo que pasa con trauma. Y cuando digo trauma, siempre se nos viene un evento catastrófico a la cabeza, y sí, eso por supuesto, ¿no? A ver, no sé, padres que te golpean, o padres que abusan, o un abuso en cualquier momento sexual o físico en cualquier momento de la vida. Pero trauma también es lo que te conté al principio. Trauma también es que intraútero le haya pasado algo a tu familia, a tu madre o lo que sea. Trauma también es un parto complejo. Trauma también es un abandono. Es tener padres que están emocionalmente no presentes. No porque no quieran, no porque no te quieran. Porque ellos no sanaron sus heridas.
Entonces hay como trauma es todo eso. Y entonces ahí te das cuenta que creo que nadie queda fuera del grupo, ¿no? No. Todos tenemos algo que sanar, o mucho. Y es un proceso, y cuando te metes a trabajar en estas cosas con la gente, a partir de la enfermedad, porque la enfermedad pone... Y me encantan las mujeres, porque las mujeres son muy intuitivas, perceptivas, abiertas, hay como una magia, hay algo de bruja, no sé, de algo en la mujer. Y entonces se animan a ir a todo eso. Y por supuesto muchas de mis clientas hacen terapia, algunas no quieren, algunas hicieron. Es mucho más fácil con alguien que hizo terapia, Claro. Está más abierta o se entendió mucho más. Y van haciendo cosas en paralelo. Constelaciones familiares, yo soy muy fanática de eso, Mira. que ayudan un montón. O lo que sea, van buscando otras cosas. Y por ahí yo soy la que está en el medio de este camino, común. Pero ellas vienen y muchas cosas surgen de ellas y muchas cosas, o libros, o leer de acá, de allá. Y hoy hay tanta información y tantas cosas que puedes hacer. Pero por eso sentí que agregar esto, aprender sobre todo esto de Gabor y esta gente, le dio como un sentido, un terminar de entender mucho más de dónde viene todo. ¿Y vos cómo atendés? ¿Atendés presencial? ¿Atendés online? Online, sí. Mismo la gente que esté en Houston. Tengo gente que está en Houston, pero nos vemos online. Algún día me gustaría eso que te digo de un retiro y cuando... Yo creo que sería divino. Me encantaría. Quiero ir. Quiero ir. Sí. Me encantaría. Y a veces también yo dije, puse esto de enfermedades crónicas, pero en realidad puede ser cualquier persona. No sé, lo traen en la peluquería teniéndome mis hermosas canas, me dijo una señora que estaba al lado, nos pusimos a hablar y me dice, pero solamente tenés que estar enfermo para... Le digo, en realidad no. En realidad no. Pero un poco lo que vos decís, si hay ese trauma... que todos lo tenemos. Lo que pasa es que quizás hay gente que lo percibe, ¿no? O que lo tiene más rígido. Todo el mundo tiene que hacer esto, o todo el mundo tiene que constelar, o todo el mundo tiene... claramente no. Tenés una inquietud adentro, o una sensación de, no sé, y de repente empezás el proceso. Ahora, a vos, cuando vos elegiste, que contaste que habías elegido ginecología, dijiste que parte de la razón era porque también te conectaba con, bueno, por un lado, por un periodo largo de tiempo con tus pacientes y también momentos no solo de dolor o de enfermedad. Hoy, esto que estás haciendo, o sea, lo haces con mujeres que por ahí no tienen una enfermedad y me imagino que con otras que sí. ¿Cómo es para vos ese proceso, ¿no? Como algunas de tus pacientes por ahí no sobreviven, ¿cómo es ese acompañar y cómo impacta eso en vos? O ese tipo de acompañamiento no lo haces. No he tenido ninguna ahora. Bueno. Sí, en mi vida anterior de médico. Claro. Y en ese momento no tenía yo este concepto de que no puedes ayudar si vos no estás ayudado. Y eso es muy importante y eso fue parte también de mi charla en ese congreso al final. Hablarle a los médicos y entender que uno viene con las mismas cosas. Se juntan en un momento esta persona que es la paciente con toda esa historia que trae, personal, de su familia. Toda la epigenética demuestra todo cómo los genes no cambian a través del tiempo, pero sí su expresión y tiene que ver con... Hay muchos estudios hechos en sobrevivientes del Holocausto y en la generación que sigue, que no estuvo en el Holocausto, sin embargo tienen modificaciones en los genes que controlan a genes de, por ejemplo, manejo del estrés. Entonces, todo eso te hace ver que para atrás tuyo hay muchísimo más que traes. Mucho más de lo que uno ve, de lo que uno siente. Que no viene ni siquiera de ahora en adelante o de la infancia en adelante o de intraútero. Y no tiene que ver con el color de ojos, ni de pelo, ni nada. No, totalmente. Antes ese ADN, cuando yo estudiaba, era el 98% del ADN es basura, el 2% es el que codifica para proteínas y cosas. Qué raro un error de la naturaleza de un 98% que no sirva para nada. Claro. Hoy se sabe que son todos esos los genes que se modifican, epigenética, epi por arriba del gen, que se modifican para dar la expresión o no a esa cantidad de genes que no teníamos tan entendidos. Y entonces
el médico tiene que, y cualquier especialidad que de ayudar, de estar con otra persona, tenés que vos trabajar mucho para poder sostener el dolor de otro. Porque sí, claro, tenés que abrir un espacio ahí y no es solamente, no, todo va a estar bien, no. Es dejar sentir. El dolor tiene que pasarse y el duelo tiene que hacerse. Y todo eso para mí ha sido en mí una formación enorme. Porque yo me di cuenta haciendo todo esto que yo nunca lloraba, nunca en la vida. Jamás pedí ayuda, era siempre muy perfeccionista y muy hacer todo al tanto por ciento. Sí, como entonces, overachiever. Sí. Pero bueno, le he entendido el porqué, pero ha sido un proceso y un trabajo interior que no es fácil de hacer. No, pero creo que debes haberte sentido como el impacto en vos debe haber sido tan positivo, ¿no? Uh-huh. O como pudiste experimentar en carne propia un modelo que ahora sabes que tiene el estándar como para que se lo apliques a los demás. Sí, es cierto eso. Me tocó pasarlo, que es parte de ninguna de estas dos personas con las que me formé te dejan pasar por el proceso sin vos vivirlo. Y eso está muy bueno. Está muy bien. Y eso está muy bueno, sí. Si vos pudieses volver el tiempo atrás a tu versión, no sé, en algún momento del pasado, más joven, ¿cuándo sería y qué te dirías? Supongo que en todo el proceso de la carrera que yo siempre me exigía, nunca nadie me dijo tenés que ser buena alumna ni nada, y sin embargo siempre era una súper exigente conmigo, demasiado, innecesariamente lo veo hoy, pero si era tal la nota que tenía que saber todo, no podía ir a un examen sin no saber algo, y no es que no me presentaba, me mataba para llegar sabiendo todo, claro. No es como una... Pero lo disfrutabas. ¿O no? Bueno, me encantaba, sí, pero todo ese cortisol alto al extremo, no sé si está tan bueno. O ese verte con valor si logras tal o cual cosa, no es sano. Para nada. Es como, creo que iría a ese momento. Y sí me encantaría en algún momento, no sé cómo, siempre se me ocurren estas cosas, pero nunca sé cómo van a pasar. Pero bueno, esto tampoco... En la universidad tiene que empezarse a hablar de todo esto. Tiene que empezarse a hablar de trauma, porque sos mejor médico si entendés de dónde puede estar viniendo el otro, o no que necesites saber su historia, pero tenés presente que sí, de las variables ser. Como para conectar. Sí, y que después que necesitas vos, apoyo. Ser médico es muy difícil. Sí, la gente muere, la gente se enferma, tu misma relación con la enfermedad y con la muerte, no trabajamos, nadie nos enseña nada de todo eso. Es como si no existiese, y entonces en vez es lo que hacen todo el tiempo. Más rígido y más, viste, la gente a veces dice, más antes el médico era muy respetado, nadie decía ninguna cosa, pero hoy te dicen, un horror, ni me mira la cara, o sí, claro, nada más me da cosas, y es parte, me parece, de un armar una coraza para que no te duela. Y entonces hay que trabajar sobre todo eso también. Totalmente. Sabes que yo estoy volviendo a ver House, la serie. La había visto en su momento. Y él tiene mucho de eso mientras vos hablás. O sea, el tipo es brillante. Y vos te das cuenta que el personaje que armaron justamente habla mucho de eso, ¿no? De cómo él, todos sus propios traumas y sus cosas... las tiene como ahí detrás de unas paredes, pero que en el fondo son las que le sirven para poder entender todos ¿no? Estos casos rarísimos que se le presentan ahí. Tiene una adicción. Las adicciones son otro momento muy bueno para... Las adicciones están muy mal entendidas en el mundo. No solo la parte policial o de los gobiernos, de cómo... están muy mal entendidas. Porque decís, están como castigadas sin entender el porqué. Claro, la pregunta y una adicción, entenderla como todo lo que es una adicción, es una sustancia o un comportamiento. Siempre uno piensa adicción que se te viene a la cabeza una droga. Sí. Pero eso es una sustancia, un comportamiento a la que la persona recurrentemente consume o hace,
sabiendo que eso le trae problemas, es muy consciente de eso, el problema que sea, con su familia, con su trabajo, ir a la cárcel o lo que sea, pero tiene ese antojo de que no puede controlar ese impulso y lo tiene que hacer. Eso por un lado, entender que son las dos cosas, sustancias o comportamientos. Y en segundo lugar, es la pregunta al adicto, no es por qué la adicción, es por qué el dolor, qué está cumpliendo, qué rol tiene esa sustancia o ese comportamiento, qué está calmando en vos, qué es lo que hay atrás. Claro, es como qué buscas anestesiar, ¿no? Totalmente. Y House, que tenía una adicción a opioides, claramente, ahora que nombraste la historia, hay un montón atrás para anestesiar y calmar. Y cuando digo que está mal tomado desde el punto de vista todo, político y policial en el mundo entero. Sí, hay como una estigmatización de que, bueno, pero porque se está mirando como siempre solo el resultado. Pongámosla ilegal, que no esté accesible al consumo, entonces, si entendés que esa sustancia está calmando otra cosa o tiene otro propósito en la vida de esa persona, porque vos la saques del medio, si no vas a solucionar el problema. Bueno, ese es todo otro podcast, que la próxima vez que vengas a Buenos Aires lo vamos a hacer. No quiero dejar de hacerte... No, yo no soy especialista en adicciones, no, pero lo me veo parece que muy es diferente. Interesante la reflexión. Y también me lleva a otra reflexión, que es que, viste que cuando llegaste, estábamos hablando de Bloom Life, que son los suplementos que acompañan a Nope, y juntos pensamos esta pregunta que tiene que ver con hábitos saludables, que no necesariamente tienen que ser como el deporte, ¿no? O la alimentación, y la pregunta es como, ¿qué hábito cambiaste o empezaste a hacer, o qué hiciste ahí un shift últimamente que sentís que respondía justamente a tu bienestar, a tu necesidad y que te hizo bien? Una fue hacerme tiempo y considerarme suficientemente importante como para estar en mi propia agenda. Bien por vos. Que antes no era. Exacto, y eso para lo que sea, que ejercicio, lo que sea. Pero después, una parte que siempre veo que en la medicina nunca aprendemos, es cómo mantener la salud. Siempre es vas corriendo de atrás al problema. Y entonces, a mí me encantan los suplementos, me gustan las cosas naturales, me encanta todo eso y lo he incorporado a mi vida. Bueno, sí, entonces ahora totalmente. Te vas a llevar chocha, yo te diría, no sé si probaste ashwagandha y melena de león. Son dos distintos, pero bueno, la melena es más para el foco y la concentración, y a mí me hace bomba para la memoria. Espera, que no me muy importante mover. En este momento de la vida en que estamos, sí, ¿no? al que estamos yendo. Claro. Perimenopausia y menopausia. Sí. A mí me pasa que llego a la cocina y ya no me acuerdo a qué fui. A la cocina o a cualquier lado, porque la cocina suena como una cosa muy cliché de la mujer que va a la cocina, pero bueno. Al baño también voy al baño y tampoco sé a qué voy. Que es un poco más preocupante. Gracias por esto. Soy muy fanática. Y la ashwagandha, que es justamente balance hormonal, tranquilidad, bajar el cortisol que estamos hablando, a las 7 de la tarde la tomo yo como para empezar. La melena a la mañana en ayunas y la ashwagandha a la tarde. Después me contás. Te voy a contar. Bueno, gracias. Millón de gracias por haber venido. Me debes otra charla. Ya quedamos la acá. Gente como, acá, por favor, gracias. No, gracias a vos. Mil gracias.